retomar el mensajito de Cari y todas sus consultas, gente, por supuesto, no se preocupen que los seguiremos charlando y seguiremos viendo cada uno de sus mensajitos. Pero ahora hacemos una muy pequeña pausa para recibir a nuestro invitado del día, que como les había comentado, es Aníbal Paz, ya nos ha acompañado acá en el programa, por supuesto, y en este caso vamos a estar hablando de moratoria, pero yo le tengo que advertir a Aníbal que tengo otras consultitas más, así que lo recibimos y ustedes preparen sus preguntas también. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por sumarte de nuevo con nosotros en el programa. Le estaba contando justo a la gente que seguimos charlando de moratoria, ¿no? Porque cada vez se acorta más el tiempo. Sabemos que la moratoria tiene una fecha de vencimiento, por así decirlo. Y quería arrancar, si podés contarle principalmente a la gente, a los que no lo saben o no han hecho el trámite, de qué se trata esta moratoria, que por lo menos por ahora le queda poco, pero sigue vigente. Bueno, exactamente, tenemos, recuerden, dos moratorias. La que se vence es la Sí. que se le llama la moratoria nueva, que es aquella que permite la compra de años de aportes faltantes para acceder a una prestación previsional, sea jubilación o pensión. Y esta parte es la que se vence ahora en marzo, que eso es lo importante, Sí. digamos, el motivo de esta entrevista, de este encuentro. El tema es el siguiente, la moratoria nueva tiene dos capítulos interesantes. Uno, que está destinado a las personas que ya tienen la edad jubilatoria y que van a comprar estos aportes que les faltan para reunir los 30 que les pide el sistema. Este es el capítulo que se vence. Lo que nosotros nos entra en duda ahora es qué pasa con el otro capítulo, porque ese otro capítulo, de acuerdo a la ley, no tiene vencimiento. Este otro capítulo está destinado a aquellas personas que aún no tienen la edad jubilatoria, sino que tienen hasta 10 años previos a la edad jubilatoria, es decir, los hombres con 55 años de edad cumplido hasta 64 y las mujeres entre 50 y 59, que actualmente se está vigente, que permite ir comprando o cancelando lo que se llaman los aportes previsionales para el momento en que les llegue la edad jubilatoria acceder a esa prestación. Esto no tiene vencimiento. Entonces, acá nos llama la atención porque no sabemos qué es lo que va a suceder al respecto. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía la idea de derogar la moratoria en su momento. Recuerden, la primera versión de la ley de bases tenía incluido dentro de ese texto la idea de derogar completa la ley. Ahora, como eso no se pudo derogar porque la ley de bases se cambió, lo único que estaría por hacer ahora el gobierno es no renovar aquello que tiene vencimiento. Y lo que tiene vencimiento es únicamente el capítulo 2 de la ley, que está destinado a aquellas personas que ya tienen la edad jubilatoria. Entonces, esta otra parte como que queda vigente. Ahí es lo que nosotros vamos a estar muy atentos para ver si hay alguna reglamentación al respecto, porque tengamos presente que la moratoria está establecida por ley. Entonces, no sería admisible que a través de un decreto o alguna reglamentación se cercene o se corte un derecho que establece una ley, digamos, del Congreso. Y ahí es donde nos estamos amparando para ver cómo sigue este asunto. Porque en principio entonces las personas que no llegan a marzo con la edad jubilatoria o que no pueden acceder a la moratoria porque cumplen después, van a tener todavía la posibilidad, antes de cumplir esa edad, de seguir aportando si es que este segundo capítulo queda vigente. Claro. Porque aparte, tengo entendido, corregime si no es así, que no es, digamos, esta segunda posibilidad, por así decirle, no podría acceder todo el mundo, ¿no? No abarca a todos los posibles futuros jubilados, ¿no? ¿Es así? A ver, solamente se permite la compra de aportes hasta creo que es el periodo 2012, y únicamente a aquellas personas que lo pueden comprar dentro de su historia laboral en los periodos que tengan el blanco, es decir, aquellos periodos donde no han tenido otra actividad. Si se han venido trabajando, si se han venido aportando, no pueden comprar por ese periodo. Podrán comprar por periodos anteriores donde no hayan tenido aportes, o en el periodo donde no hayan sido monotributistas, por ejemplo. O sea que en principio tiene destino para todo el mundo, salvo esta limitación de edad que se puede acceder a partir de cierto momento. Y esto es lo que está todavía en duda, cómo se va a resolver en el futuro. Claro. Aníbal, quería preguntarte también en el caso de las mujeres, la moratoria que va a vencer en marzo, a quienes quizás tengan la posibilidad porque tienen la edad jubilatoria, pero en el caso de una mujer, por ejemplo, que no tiene nada de aportes, recordamos a la gente que se piden 30 años de aportes, ¿no? Si hablamos de una persona, de una mujer que tiene 0 años, no tiene tantas chances de poder jubilarse con esta moratoria, ¿verdad? Necesitaría tener por lo menos un par de añitos para poder hacer este trámite. Claro, si no le va a alcanzar, no va a poder jubilarse, salvo que tenga varios hijos. Recordemos que tenemos una prestación que se llama reconocimiento previsional por hijo,
y Sí, por cada hijo se reconoce un año de antigüedad a los fines jubilatorios. Si este hijo tiene alguna discapacidad, se reconocen 2 años, el hijo es adoptado 3, hay distintos, digamos, mecanismos. Es la única opción que tendría una mujer que no tiene ningún tipo de aporte, tener varios hijos, de manera tal de sumar con eso, más la moratoria vieja, tal vez estaría llegando, habría que hacer el cálculo concreto, pero en principio no van a llegar. Y lo único que tenemos que esperar es cumplir 65 años de edad en ese caso para acceder a lo que se llama la PUAM, que es la prestación universal para el adulto mayor. En ese claro. caso ya no se pide ninguna cantidad mínima de aporte, sino simplemente con cumplir la edad jubilatoria, las mujeres en este caso van a acceder al 80% de la jubilación mínima vigente. Y en estos Exacto. casos siempre también se le puede agregar el bono de refuerzo que todos los meses se Ujú. está pagando. Sí, en un ratito quería preguntarte para cerrar con eso también, pero antes, volviendo a este tema de la moratoria. El tema reconocimiento, para lo que nombrábamos recién en el caso de las mujeres, va a seguir vigente, no tiene también así como una fecha de vencimiento. No, eso no tiene vencimiento, si Bien, bien salió por decreto, eso también es un decreto, lo tenemos que tener presente, que podría revertirse en cualquier momento, si así se quisiera, pero no hay nada de eso al respecto, simplemente lo estoy mencionando, pero ujú, el decreto hasta ahora sigue inalterado, no tiene vencimiento y todas las personas que estén en condiciones podrán hacer uso de ese mecanismo. bien. Por fuera de la moratoria, si bien estamos específicamente tratando este tema, no quería dejar de mencionar también la intención que ya han deslizado varias veces y que presuntamente el gobierno nacional está trabajando en extender y en subir la edad jubilatoria, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Digo, porque estamos hablando de personas que quizás ya llegaron y no tienen aportes, tienen que acceder a una moratoria. ¿Qué va a pasar también con aquellos que quizás tienen los aportes, pero están por llegar a su edad jubilatoria y si de pronto el gobierno decide extenderla 5 años más, eso se va a ver obviamente influenciado en esas personas que estaban por jubilarse o tienen maneras de acceder a su jubilación? A ver, vamos por partes. Hay dos cuestiones vinculadas con la edad jubilatoria que están en discusión en este momento. Sí, Una vendría a ser la equiparación de la edad jubilatoria entre el hombre y la mujer. Sabemos que hasta hoy las mujeres se jubilan con 60, los hombres con 65, y al sí. día de hoy no existe una razón, digamos, técnica suficiente que justifique esta diferencia de edad. Entonces, esto sería una de las cuestiones a discutir. Y la otra es elevar la edad jubilatoria de ambos sexos para Ujú. 67, 68 años de edad, lo que Bien, fuera. Ambas cuestiones son ideas que están dando vueltas, no conocemos ningún proyecto concreto al respecto, pero sí. sí entendemos que digamos, está siendo estudiado el asunto por el gobierno turno. Ahora, se supone una norma que establezca algo por el estilo, debería tener el cuidado de establecer una escala gradual de acceso a las nuevas edades Claro. jubilatorias. ¿Qué quiero decir con esto? No es que uno se levanta un día, aparece en el boletín oficial la nueva norma y de pronto se nos corrió 5 años de edad jubilatoria. Eso no Bien. es así, nunca debió ser así, sino que se va corriendo paulatinamente la edad jubilatoria. Lo normal sería que cada 2 años calendarios se aumente un año la edad jubilatoria. Es decir, si yo quiero aumentar 5 años la edad jubilatoria, necesito un plazo de 10 años para hacerlo. Esto es lo que debería hacerse. De hecho, Ujú. tuvimos, cuando se instaló en el año 94 el régimen actualmente vigente, se hizo de esta manera. Pero Sí. también nuestro país nos tiene acostumbrado a errores de este tipo cuando se modificó la edad jubilatoria del régimen del Poder Judicial de la Nación, se hizo mal la escala y eso termina en juicio. Entonces, esperemos que este caso, si esto ocurre, lo hagan por lo menos con una escala adecuada. Esto termina por proteger a aquellas personas que están más cerca de jubilarse, de manera que no se les corre la edad jubilatoria. En algunos casos que le falten algunos añitos, tal vez se le pueda correr 1 o 2 años de edad, pero no de golpe 5, digamos. Esa Claro. sería la lógica. Sí, está buenísima la aclaración y saberlo, por supuesto, porque, bueno, recibí yo un montón de consultas de gente preocupada sobre este tema. Eso mismo, pensando que de un día para el otro no voy a poder jubilarme porque me van a extender 5 años. Así que muchísimas gracias por esa aclaración. Y bueno, no quería dejar de preguntarte, obviamente vos mencionaste también el tema refuerzo o bonos, un poquito qué es lo que se sabe para repasar para la gente que también tiene dudas sobre lo que va a cobrar quienes ya están jubilados o tienen una pensión también en su defecto, todo lo que está confirmado para diciembre, ¿no? Se oficializó el aumento, ¿qué más podrían esperar? Bueno, se tendría que estar oficializando en estos días el bono de refuerzo, que ya se anunció mediáticamente que se va a repetir y va a ser Sí. nuevamente 70.000 pesos y todavía no ha salido en el boletín oficial, digamos, el decreto que así lo establece, la resolución. Entendemos que no habría motivo para
para no cumplir con el anuncio, así que se va a otorgar este bono nuevamente de manera congelada. Recordemos que hacemos muchos meses de congelamiento de este bono, y esto trae un problema. ¿Por qué? Porque si uno considera la jubilación mínima más el bono, la suma total de ese ingreso ha ido por debajo de la suma del resto de los jubilados. A ver, el tema de los bonos ha generado una distorsión muy grande en el sistema. Si hacemos un poquito de historia, si me permitís un minuto, para completar la idea, cuando nacen estos bonos de refuerzo, en septiembre de 2022, el bono venía a cubrir una necesidad. La fórmula de movilidad jubilatoria era tan mala y los jubilados de la mínima estaban tan mal que era necesario algún tipo de suplemento o de complemento. Bueno, entonces los bonos, el nacimiento de los bonos son testimonio de lo mal que estaba esa fórmula de movilidad anterior, con respecto fundamentalmente a la inflación. Claro. Desde septiembre de 2022 hasta el día de hoy tenemos bonos continuos, todos los meses. El tema es que estos bonos han generado una distorsión. ¿Por qué? Porque entre septiembre del 22 y, digamos, junio de 2024, todos los que recibieron bonos, cuando nosotros sumamos el aumento por su jubilación más el bono, la suma total de sus ingresos han aumentado por encima de lo que recibieron el resto de los jubilados. Entonces esto generó una distorsión, una desigualdad, lo que se llama el achatamiento de las jubilaciones. Quienes más percibían, recibían en definitiva menores aumentos que el resto. Ahora, con la nueva movilidad jubilatoria a partir de abril de este año, que es por inflación, y al congelarse los bonos, se ha producido un efecto inverso. Como este congelamiento de bonos hace que el bono represente cada vez menos en relación con esa jubilación mínima, hoy los que cobran la mínima más bonos están recibiendo menos aumentos totales que el resto de los jubilados. O sea que el bono es una distorsión, es una anomalía del sistema que no debería haber existido nunca si se hubieran hecho bien las cosas. Como se hicieron mal en algún momento, hubo que recomponer. Y ahora, cuando al principio de este gobierno se decía que se seguía pagando el bono como algo a favor de los jubilados, eso fue cierto y fue conveniente hasta el punto que se empezó a congelar. A partir del congelamiento del bono pasó a ser, digamos, una pequeña ayuda que va tendiendo cada vez a desaparecer. Digamos, en algún momento eso va a quedar absorbido en el haber y, como te digo, genera la distorsión inversa. En algún momento estaban perjudicados los ingresos medios y altos de las jubilaciones y hoy los ingresos más bajos son los que están perjudicados. Claro, de hecho, bueno, el director de ANSES el otro día dijo también en declaraciones que no es la idea que el bono siga acompañando a los saberes, es decir, debería haber una recomposición real, no un refuerzo extra, porque en definitiva siempre salen perdiendo también de alguna manera, ¿no? Bueno, quedó clarísimo y solamente quería volver un minutito a lo anterior con respecto a la moratoria. Si tenés algún consejito para la gente que sí puede y está en posibilidad de hacer ahora el trámite antes de marzo, sobre todo con el tema turnos, que sé que se extienden muchísimo, ¿qué documentación podrían ir juntando para poder acceder a la moratoria antes de que se les termine el tiempo? Bueno, primero y principal tener el turno, porque debería suceder que aun cuando yo tenga un turno con posterioridad al vencimiento, ANSES debería respetarlo si yo lo obtuve antes del turno. Por ejemplo, si vence el 31 de marzo y a mí me dan el turno el 10 de marzo, pero para el 5 de mayo, como yo lo saqué antes del vencimiento del turno, me deberían respetar el acceso a la moratoria si yo me presento a ese turno en mayo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver, ¿y por qué digo debería? Porque nuestro país no está ajeno a estos excesos reglamentarios que sucedería si no le aceptan ese turno. Esto siempre ocurre cuando hay vencimientos y ANSES normalmente hace estas cuestiones, porque como no hay turnos, me lo dan a tanto tiempo, con un horizonte lejano, entonces me respetan la fecha en la que yo saco el turno, no la fecha en que me dan el turno. Claro. Pero no lo sabemos si esto va a suceder. Entonces, lo que diría es nos apuremos con la fecha del turno. Si no conseguimos, y bueno, tengamos presente esta situación que aún cuando se venza la moratoria, pero yo ya tengo el turno con posterioridad, lo voy a poder hacer valer, aunque sea en la justicia. Eso por un lado. El turno es fundamental. Segundo, por supuesto, asesorarse convenientemente, porque hay mucha gente que saca turno y después resulta que no tiene derecho porque no cumple los requisitos. Y eso, ¿qué implica? Y le estamos obturando el turno a otra persona que tal vez tiene los requisitos y no consigue turnos. Entonces es muy importante asesorarse. Para eso están los profesionales, a veces el mismo ANSES te podrían asesorar, un turno de asesoramiento en vez de usar el turno de jubilación. Bueno, o espacios como estos donde más o menos uno se informa y más o menos tiene una idea de cuáles son los requisitos mínimos. Hay gente que con edad jubilatoria pero sin años no puede jubilarse.
si no tengo ningún tipo de aporte, una mujer que no tenga ni hijos ni aportes, tal vez en algunos casos no pueda acceder de todos modos a la moratoria. Entonces eso es Claro, lo que tenemos que tener en cuenta. sí, tener el panorama completo, ¿no? Para decir, bueno, no voy a gastar la posibilidad del turno antes de saber si verdaderamente puedo acceder a la moratoria o no. Quedó clarísimo y, como siempre, buenísima la aclaración, Aníbal. Te lo agradezco un montón. Ahora tenemos que cerrar, lamentablemente, pero seguramente va a haber más cositas para charlar próximamente, así que más que invitado a sumarte como siempre y de nuevo te agradezco muchísimo por la charla. No, muy bien, muchas gracias a vos y quedo abierto a la invitación. Chau, chau. Adiós, que estés muy bien. Chau, chau. Bueno, gente, ahí estábamos charlando con Aníbal Paz sobre la eliminación de la moratoria. Recuerden que vence en marzo de 2025, falta muy, pero muy poquito. Y quienes no hagan el trámite, por supuesto, si te faltaron aportes, pero tenés la edad jubilatoria, si no lo haces hasta ese momento, no vas a poder jubilarte. Importantísimo, y me quedo con lo último que estábamos cerrando con Aníbal, que es justamente que tengas el panorama completo de tu situación, que tengas toda la documentación a mano, sobre todo el tema recibos de haberes, todos los aportes que hiciste durante toda tu vida, si tenés algunos años de aportes y simplemente te faltan algunos para llegar a los 30 que te piden, obviamente toda la documentación, importantísimo e indispensable, que sepas si cumplís con cada uno de los requisitos. Obvio que sobre todo el tema, documentación, edad y años de aportes, sobre todo en el caso de las mujeres, si tienen que hacer el reconocimiento de aportes, ¿no? Por las tareas de cuidado o no. Bueno, toda esta situación, que tengas el panorama completo, la documentación, que te asesores como corresponde, que es lo que decía Aníbal. No necesariamente, si no querés, tenés que asesorarte con un abogado o abogada o algún gestor, sino que incluso con ANSES, dentro de una oficina de ANSES, podés asistir sin turno a preguntar, podés sacar el turno por asesoramiento sin gastar el de jubilación. Recuerden que se dan para muy adelante los turnos. Lo que me pareció indispensable también que aclaraba Aníbal es que si sacaste el turno y te lo dieron para después del vencimiento de la moratoria, pero vos ya lo habías sacado antes de que venciera esta moratoria, te lo tienen que respetar. Esa especie de vacío legal es muy importante también que lo tengan en cuenta para que nadie en una oficina de ANSES te diga, no, no te vamos a hacer el trámite. Corresponde que sí te lo respeten. Así que todos estos datos y consejos sobre todo, y todo en la charla, hablamos de diciembre, hablamos de la moratoria, de esta extensión o la idea que tiene el gobierno de extender la edad jubilatoria, que recuerden que aún no sucedió ni hay un proyecto, pero todo esto para que lo tengan muy, pero muy en cuenta, a los que escucharon la charla completa y lo quieran repetir o mandárselo a alguien que lo necesite, y también a la gente que llegó más tarde y que necesita volver a escuchar todo lo que nos contó recién Aníbal Paz. Recuerden que la charla sobre moratoria y muchísimas otras cosas de ANSES queda grabada en el canal de YouTube de Ciudadano News, así que no se la pierdan, que les va a venir muy, pero muy bien. Queda toda grabada para ustedes, para que la escuchen cuando quieran y se la manden también a quien quieran. Le agradecemos muchísimo a Aníbal, a ustedes espero que les haya gustado y les haya servido sobre todo la charla sobre moratoria, y que además te quedes ahí, que me acompañes, porque queda ya lo último en el día en acceso directo. Respondemos todas las consultas que quedan, por supuesto, y les dejo la información que les prometí sobre volver al trabajo, acompañamiento social y fomentar empleo.